Gracias por continuar con nosotros en este tiempo de orientación. Nos acompaña en nuestra entrevista central de hoy Benny Mex, un amigo, hermano, aunque joven, pero ya con una trayectoria política importante, quien es pues miembro de la Comisión Presidencial del Partido Reformista Social Cristiano y un dirigente importante para hablar de muchos temas de actualidad nacional. ¿Cómo estás, Benny? Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. De verdad que somos viejos jóvenes, ¿verdad? Ya tenemos, como tú decías, un tiempo importante interactuando y todo muy bien. Le agradezco la oportunidad y siempre también le doy seguimiento y creo que ustedes representan una parte importante de nuestra generación que está interesada en los temas nacionales. Así que los felicito. Habría que empezar, Benny, de orden por aquella sentencia del TSE, del Tribunal Superior Electoral, que anuló la última asamblea que ratifica al ingeniero Quique Antún como presidente de esta organización política. Si la memoria no nos falla, fue una asamblea efectuada el 7 de septiembre del año pasado. 17 de septiembre. El 17 de septiembre del año pasado. Y nos gustaría saber tu opinión sobre las implicaciones que esto tendría para esta organización. Bueno, es la sentencia 0318, dictada el viernes pasado por el Tribunal Superior Electoral en razón a un recurso de nulidad que elevó un grupo de dirigentes que entendían que la misma no cumplía con los requisitos legales para ello. El Tribunal Superior Electoral planteó dos situaciones jurídicas importantes. Primero, rechazó un recurso de prescripción, de una admisión por prescripción, que planteó la parte que representa el ingeniero Antún en ese momento, para tratar de que esta asamblea no fuera anulada, decían ellos, porque el recurso había elevado posteriormente a los 30 días que establece el reglamento del Tribunal Superior Electoral. El tribunal entendía de que, o entiende, de que este recurso o este tiempo aplica en casos recurrentes, casos normales, siempre y cuando se deposite la documentación en ese tiempo en la Junta Electoral. O sea, cuando se cuente el plazo, a partir de la celebración de la actividad o a partir del registro en la Junta del acta de esa asamblea. O sea, porque vamos a aclarar ese punto ahí. Sí. O sea, el grupo de Quique celebró la asamblea del partido, pero no depositó inmediatamente ante la Junta. Y hay un precedente. En el año 2017 se anuló una asamblea del 2016. Recuerden la que hicimos en Santiago. La hicimos para recoger los candidatos del 2016, enero de 2016, y ellos depositaron ante el tribunal el enero de 2017. Y el tribunal le anuló esa asamblea porque la recurrimos, porque tenemos muchísimos vicios en cuanto a la asamblea extraordinaria, que modificaba los estatutos, y le anuló la sentencia. Quiere decir que evidentemente el plazo a contar en el tribunal o cualquier entidad pública, como que usted compra un vehículo, usted puede tener un vehículo Mercedes-Benz del año, pero que usted no va al impuesto interno a traspasar la matrícula, nadie sabe si el vehículo es suyo o no. O sea, aparentaría que es suyo, pero usted no puede venderlo, usted no puede disponer de él ni hacer un préstamo, porque lo que eleva público, como se dice en España, es a partir del registro del documento o traspaso del documento. En este caso la Junta Electoral sirve como un mecanismo de registro y de elevar a público lo que es el documento. Además, ante terceros le es oponible a partir del registro y también toma conocimiento del mismo, porque el que no participó en la asamblea no sabe lo que sucede allí. Pero además pasan cosas en la asamblea que posteriormente son modificados en un acta que muchas veces es alterada, o se agregan personas electas, nombres o situaciones que no se dieron, y hasta que tú no ves el acta hecha, tú no sabes qué se trató. Efectivamente, entonces cuando vimos el acta que depositaron en la Junta, pudimos retirarla. Entonces ahí nos dimos cuenta de que se elaboró una asamblea con muchos vicios, sobre todo en el padrón de militantes que acudieron ese día, y afectaba el derecho de otros tantos dirigentes, y por eso se hace. Y otro aspecto importante también de ese momento es que, aunque se depositó casi 60 días después de la celebración de la asamblea y se recurrió en el plazo hábil a partir de los 30 días después de la Junta, también se hizo una notificación al partido en entrega de documentos previo, en el plazo sí de los 30 días de que se celebró la asamblea. O sea que de todas formas se trató de romper la prescripción en su momento. El otro aspecto fundamental de la sentencia, hablé de la prescripción y del recurso de admisión que ellos plantearon, que el propio tribunal reconoció que su reglamento debe ser modificado y hasta cierto punto declaró nulo su propio reglamento en esa situación. Otro punto es que también, en cuanto ya al fondo de la instancia, cuando entra a elevar la fondo de la instancia, se da cuenta que el presidente y el secretario general no pidieron licencia y dirigieron los trabajos
en la misma que fueron electos ellos mismos. Imagínense ustedes que el presidente de la República maneja la Junta Central Electoral en un proceso de campaña o de elección. Juez y parte. Si quisiera ya la reelección. Imagínense ustedes, exactamente, el tema de juez y parte no es posible. Entonces, yo creo que esta sentencia permite ahora un espacio, porque estamos todo el mundo partiendo de cero. No ninguno tenemos asamblea, porque también la nuestra fue en su momento anulada y la aceptamos con humildad y con tranquilidad. Le pedimos a los compatriotas que justamente, porque hay una situación de que quieren elevar un recurso al TC. Lo primero es que las sentencias tienen un efecto inmediato, no se suspenden sin importar recursos, sino que es aplicación inmediata porque el Tribunal Superior Electoral es de única instancia. Ahora, ese recurso que quieren someter Perdón, Benny, de constitucionalidad para culminar, esto es muy importante. tendría un efecto posterior No, que no afecta la vida interna del partido. Te dejo continuar y discúlpame esta interrupción. Es de única instancia, por lo tanto no se puede apelar una sentencia del TSE. Se puede pedir revisión ante el mismo organismo. El mismo organismo. Perfecto, es el único recurso que está abierto ante el mismo organismo. Pero si tú entiendes que la sentencia tiene un vicio constitucional, que viola un derecho fundamental y demás, tú puedes ir al TC. Al Tribunal Constitucional, que es el máximo organismo en materia constitucional. No digo que no tienen derecho a recurrir, lo tienen. Pero esto no evita la ejecución de la sentencia. Entonces, entiendo que los compatriotas tienen que acoger la sentencia. Los partidos de las instituciones públicas y privadas están para revisar sentencias, están para asumirlas ya. O sea, tienen que inmediatamente acudir, sobre todo a una entidad pública como el tribunal. El país, la República Dominicana, no está ajena a lo que está pasando a nivel global socialmente. Vemos a Francia, vemos a Costa Rica y seguimos viendo ejemplos. Vemos Ecuador y parecería que hay un movimiento social que demanda una nueva manera de hacer política, nuevos actores, nuevos comportamientos, no solamente un tema de juventud, sino un tema de renovación en el accionar político. Hoy se estaba conociendo el borrador final de la ley de partidos en el Senado de la República. Y un tema que ha traído mucho debate, muchas discusiones, es el tema de las primarias. Si se celebran cerradas o si se celebran abiertas y simultáneas. Incluso veía y tuve la oportunidad de conocer algunos planteamientos y exposiciones de los senadores en debate. Y por ejemplo, Aristides Victoria Yep, de Nagua, María Trinidad Sánchez decía, señores, es que nosotros los políticos en los últimos 20 años cambiamos de posiciones a según. Aquí hay gente hoy que está reprochando la primaria cerrada y en el 2003 eran los propulsores de ese proceso. Y viceversa. Simplemente porque el escenario cambió y viceversa. Totalmente. Entonces, ¿cuál es la posición del Partido Reformista, del equipo de Hito Bisonó y esa corriente con relación a las primarias? Mira, justamente tú hablabas de modelos políticos y lo que hemos venido reclamando en el Partido Reformista es el cambio de modelo. Nosotros de un partido que siempre se manejó autoritario, porque hay que reconocerlo, porque teníamos un líder único. Y más que autoritario, era una referencia moral de todos y efectivamente seguíamos el alineamiento que él planteaba. En mi caso, entré en la etapa que ya el líder no era el hegemónico, y después falleció al poco tiempo que empecé a militar. Y entiendo de que el cambio en el partido no se dio como debió ser y por eso siempre se dice que Balaguer no dejó a nadie preparado para que le suceda. Los líderes generalmente son así, pero tampoco generó un pacto interno que se pusieran de acuerdo a cómo iba a ser el relevo del partido. Y eso ha llevado al Partido Reformista pierda un poco cuál es su visión y cuál es su ideología y su esencia. Y le digo esto, porque el primer partido que hizo una primaria abierta fue el Partido Reformista. Recuérdense la primaria Eduardo Estrella, Jacinto Peinado. La repetimos después entre Eduardo Estrella y Amalio Castro. Aunque tuvimos resultados no muy positivos, pero porque en ese momento quienes regulaban el proceso eran los mismos reformistas, los mismos partidarios. Y entonces lo primero que se repartían era la comisión organizadora, era parcial, aparecía mucha gente que intervenía extra partido y cambiaban la voluntad del partido. Y por eso yo entiendo a algunos líderes que tienen preocupación con el tema de las primarias abiertas. Yo pienso que el partido, primero como partido, hay varias visiones. Ustedes saben que un sector plantea las primarias cerradas para seguir manejando los padrones internos, manejar la candidatura, que te pongo hoy, tú pones una primaria, gana y después te la quito y se la doy a otro, te mando a primaria posiciones que tú sabes que van a alianza después y te sacrifican. Entonces, ¿cuál es el árbitro? Entonces, otro sector tal vez coincide con sectores
más fuera del partido, de que sean primarias abiertas totales. Yo me inscribo en una posición mixta, porque tú puedes dejar a los partidos que a lo interno decidan cómo van a hacer sus primarias y que entonces si la Junta o el organismo rector organiza la primaria y te garantiza el proceso. Y que una persona de la sociedad civil, una persona de entorno social, que no quiere militar en los partidos, porque el 81% de los dominicanos dice que no quiere militar en partido político y rechaza la militancia partidaria. Entonces, si tú tienes gente que trabaja en la parte social, en mi caso, por ejemplo, trabajo en el sector deportivo, presido un club de fútbol, estoy en una fundación, trabajo en varios sectores sociales, el cine, teatro, en mi provincia de San Cristóbal, yo tengo derecho a que esa gente pueda votar por mí. Claro. Y pueda tener la posibilidad de elegir qué yo puedo hacer. Ahora, que vayan a influir en la decisión del partido posterior es otra cosa. Pero además, yo también planteo un modelo como el de México, que hay 2 listas abiertas, plurinominal y uninominal cerradas. ¿Qué yo planteo? Bueno, que el que vaya a unas primarias, el caso de los diputados, por ejemplo, que es uno de los votos más complejos que hay. Cuando usted va a una primaria interna en un partido, las puede hacer abiertas. El que saca más votos, y son 4 diputados, los 2 primeros pueden ir a una lista cerrada combinada, y ya no hay que hacer el voto preferencial para competir intrapartido. Claro. Los 4 después sí pueden ir a una lista abierta, a una elección popular por voto preferencial, que también hay que subdividir aquí las circunscripciones. Porque el principal problema aquí en las elecciones, el voto preferencial, sea entre los mismos miembros del partido, que se matan entre ellos, o en algunas circunscripciones se ponen de acuerdo 2 del mismo partido con 2 otros partidos y salen ellos. O sea, que hay que... Es que yo creo que la discusión y perdóname que te interrumpa, la discusión del voto, de la primaria abierta ha sido muy, muy vaga. Yo pienso que no hemos ido al fondo de qué sistema electoral nos conviene a nosotros. No es posible que la circunscripción número 1 de San Cristóbal, tú tengas 4 diputados en un bloque partidario, por ejemplo, ¿verdad? Y tú tienes los 4 buscando votos en la misma sector, en la misma circunscripción. Si tú me dirás que tú vas a tener uno por el centro del pueblo, otro por San Cristóbal, la parte alta, que eso es más cerca de la Toma, por ahí esa zona. Tú tienes otro diputado que vaya por Madre Vieja. Tú tienes otro que vaya entonces por la zona de Ingenio Nuevo, que es más pegado a Yaguate. Tú tienes que en el mismo partido, tú tienes 4 gente buscando votos, compitiendo cada uno con diputados de otro sector. Entonces, yo creo que la reforma, el otro es, esos senadores que están opinando hoy, ¿y por qué no bloqueamos la boleta senatorial y la congresual? ¿Por qué no puedo yo como senador buscar mi propio voto? Y evitar el arrastre. Son muchos temas que tenemos que discutir. Se está buscando enemigos senadores con ese comentario. Porque hay muchos que han ido montados, incluyendo el de mi provincia, que ha logrado salir diputado porque busca diputados que tienen posibilidad económica de competir, que algunos tienen arraigo social, no lo puedes reconocer, pero en otros casos, la mayoría no, para lograr quedarse. Pero vamos a voto directo, para de tú a tú, para que usted vea cómo cambia la realidad y la composición del Senado republicano. Algo interesante de su planteamiento en cuanto a las primarias abiertas es que entonces sería primarias cerradas para elegir a la directiva de los partidos y primarias abiertas para los candidatos. Así es. Pero eso no solucionaría lo que ha sido sindicado como el principal problema para justificar las primarias abiertas, que es la incapacidad de los partidos de autogestionar sus procesos mediante un padrón confiable. Entonces, ¿cómo le decimos a la población? Que el padrón sirve para elegir las autoridades internas, pero para las externas no. No, yo pienso que la Junta siempre tiene que regular el proceso de los partidos, porque los partidos son entidades mixtas, públicas y privadas, reciben fondos públicos. Entonces, todos los organismos públicos siempre tienen un órgano que los regentea. Si tú eres un banco, la superintendencia de banco. Si tú eres una entidad, una cooperativa, el IDECO. Si tú tienes una aseguradora, la superintendencia de seguros. Entonces, nosotros tenemos nuestro órgano rector, o por lo menos que controla la Junta Central Electoral, que la ley le dé la facultad. Por eso yo también digo que solamente discutir la ley de partidos, también una discusión estéril. En la República Dominicana, lamentablemente, no se discute en temas de fondo, es de forma. Porque hay que crear un código electoral que incluya la ley electoral renovada a los nuevos tiempos, que incluya una ley de garantías electorales y que incluya la ley de partidos. En la ley electoral, por ejemplo, ustedes sepan, y lo saben, pero refrescarle a los amigos televidentes, tenemos una Junta Central Electoral y un Tribunal Superior Electoral, ¿verdad? Una administrativa, la otra contenciosa. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero cuando usted va a las juntas municipales electorales, hace la doble función. Claro. Gente que no son abogados,
emiten decisiones tipo sentencia. ¿Y qué es lo que hacen? Un copy-paste de otra que le mandan a otro sitio. La cantidad de sentencias que yo vi, decisiones de las juntas electorales, rechazando recursos de impugnación y demás. Sí, sí, sí. Te mencionaba, Una locura. Te mencionaba municipios de otra provincia proceso. porque eran copy-paste. Sí, es así. Y eran con faltas, o sea, con errores elementales, que tú no puedes ni siquiera recurrir al TCE, porque es que tú estabas recurriendo. Entonces tú no puedes tener un órgano con dos cabezas y un solo cuerpo. Hay que dividir también. El Tribunal Superior Electoral es una primera instancia para esos casos, Claro. de que tú recurras en tu localidad, en tu Ahí provincia, mismo. y después, entonces, Y después tú lo vas como suba. corte de casación, de apelación, perdón, el Tribunal Superior Electoral. Claro. Entonces son muchos temas pendientes que tenemos, el financiamiento, el tema del tiempo de campaña. Yo siempre digo, a mí me preocupa el financiamiento, sobre todo ahora con la ley de lavado activo, pero me preocupa más el tope de gasto. No es posible poner imputación, tú gastes 10 millones de pesos. Sí, es verdad. Y después que tú ganes, tú calculas los sueldos y no te llega a 8 Y un millones. elemento tan relevante Entonces, como efectivamente, ese algo hay que salir a se hacer. le ha dado de lado, ¿eh? Totalmente, totalmente. Pero seguiremos tratando estos temas tan interesantes luego de estos compromisos urgentes comerciales. Conversamos con Benny Metz, luego de la pausa seguiremos hablando sobre estos temas. Muchos ciudadanos, analistas piensan que detrás de este tema de las primarias cerradas o abiertas se incluyen intereses que pudiesen llegar inclusive al asunto tan manido, como decía Peña Gómez, el fantasma de la reelección. Recientemente vimos una encuesta de la Assisa Research Group que dijo que el 71% de los dominicanos están en contra de una modificación constitucional para viabilizar nueva vez la reelección del presidente Danilo Medina. Y nos gustaría saber la posición particular de Benny Metz, pero también si hay algún tipo de posición institucional en cuanto a este tema que en estos momentos está en las primeras planas de nuestros periódicos. Mira, siempre dicen los reformistas somos reeleccionistas por naturaleza, pero eso es una verdad a medias, porque nunca el presidente de la República, nuestro presidente y líder, el doctor Joaquín Balaguer, que toca apelar a él obligatoriamente por cuenta de referencia, nunca modificó la Constitución Dominicana para sí mismo. De hecho, la única vez que se hizo fue para recortarle el periodo a él. Y fue en el 94, por una crisis política y demás. Yo pienso que hacer traje la medida, al final te quedan mal y no te encajan. Lo hizo el presidente Hipólito Mejía y no se pudo poner traje. Lo hizo de cierto punto Leonel Fernández con una constitución que tiene el sello personal de él, que para mí la única modificación real de las 30 y tantas que se han hecho, porque fue bastante profunda, con cosas que yo no estaba tampoco de acuerdo, sobre todo constitucionalizamos derechos que simplemente son hasta cierto punto deberes, no tienen esa trascendencia, pero perfecto. Fue una constitución por lo menos completa y se trabajó, aunque se deshizo, su original proyecto fue un poco modificado, pero por lo menos tuvo una constitución más amplia. Están en un sitial de honor junto a la de 1963 de Juan Bosch. Bueno, a mí me gusta más la del 66 del presidente Balaguer. Suele hacerse pero esa perfecto. comparación. La del 66 me gusta Que más. no había necesidad de modificarla porque el doctor Balaguer con la constitución del 66 podía reelegirse hasta que perdiera la vida. Sí, pero también retrotrajo derechos que habían sido Así era abiertos. más fácil, ¿no? Sí, pero yo pienso que también había una situación, pero en el 78 hubo una crisis política que él pudo haber maniobrado también mediante constitución generar cualquier situación. Pero también hay que ver aquí, Benny, que es lo mismo que hablamos. Al final, si analizamos a fondo, la del 2010 tiene muchísimas conquistas y logros que nadie puede rebatirlos. Así es. Pero tiene un trasfondo, al final, por debajo, un interés marcado en los intereses del presidente Fernández. Sí, sí, porque de quitar el lo nunca habilitó jamás. a él el presidente Exactamente. Hipólito Mejía en ese momento. Pero también pienso que lo peor que pasaba en el 2010 es que leyes que se desprenden y que han tenido que ser actualizadas, más de 12, ni siquiera se ha discutido en el Congreso Nacional, que no tienen sentido hoy en día. Hay situaciones que te cita la Constitución y cuando tú vas a la ley que la regula, no te dicen nada, se contradicen de hecho, y se han declarado inconstitucional o inaplicable. Pero entonces en el tema de la reelección, porque ahí sé voy. que medio te desviamos con la Sí, pregunta. no, lo que te decía que, por ejemplo, la del 2015, que fue una modificación o una modificación realmente, porque no fue una reforma, sino que simplemente un artículo, el 124, fue modificado por un interés particular. Para mí eso fue de los hechos más bárbaros que se han hecho en la democracia dominicana. No era posible modificar la Constitución en ese momento solamente para una persona y para un artículo. Ahora bien, es verdad que se legisla para positivo, se legisla para el porvenir. Tú no puedes perjudicar a una gente particularmente,
pero el acuerdo en ese momento que ellos mismos hicieron para habilitar a una persona, ese mismo acuerdo planteaba que inhabilitaba a esa misma persona. Y yo sé que la Constitución tiene un sentido erga omnes, que es para interés para todo el mundo. Y además el tema constitucional es un tema de orden público. Y tú no puedes perjudicar particularmente a un ciudadano. Pero yo pregunto, en el décimo transitorio, ¿quién es el único que preside la República? Somos nosotros. ¿Quién es el único que dirige el Estado? ¿Quién fue que fue electo en el 2016 jurando cumplir así cumplir la Constitución Dominicana? Y esa Constitución en ese momento prohibía la reelección continua, porque ya había agotado un periodo. Entonces, la discusión, yo pienso que también hay un aspecto un poco moral, más que el tema legal. Yo pienso que lo dirigencia política, ustedes hablaban de renovación de las ideas, tiene que apegarse más al tema institucional, a preservar las instituciones, a fortalecer el sistema democrático, a no perpetuarse en el poder. Yo pienso que hay una realidad, pero también condeno que esos dos líderes que ya fueron presidentes y que también modificaron la Constitución quieran volver ahora en el 2020. El país demanda un cambio del sistema. El país está buscando, por eso decía el rechazo a la gente de los partidos políticos, porque hemos venido haciendo lo mismo. Y nuestra generación no puede cargar con ese lastre de ellos, que tampoco cargaron con el lastre anteriores. Nosotros tampoco tenemos que cargar lo de ellos. Nosotros tenemos que salir, una generación, no importa el partido, a pedir renovación. Y no un tema de edad tampoco. Yo conozco en mi partido gente de 70, 60 años que no han sido nada todavía, que no han tenido oportunidad y que piensan con ideas renovadoras igual que nosotros. El doctor Balaguer aspiró hasta después de los 90 años. Perfecto, pero era otra coyuntura y además Balaguer se renovaba con el tiempo, ustedes lo saben. Bueno, quizá hay otros líderes que se estén renovando con el tiempo, bueno, pero mediante estudios, bueno, dando charlas a nivel internacional. Déjame decirte, eso pudiera ser, pero también estamos en otra época. En ese momento habían 3 líderes de referencia. O era Balaguer, o era Juan Bosch, o era Peña Gómez. Aunque algunos no fueron presidentes, pero sí era un contrapeso. Señores, hoy en día ustedes saben que, lo decía un líder político, que no es tan fácil argumentar, no es tan fácil dialogar. No hay gente que el nivel de debate lo lleva a un tema a una situación de temas, de ideas. Aquí lo que se va es de aspecto práctico, personal, qué yo puedo conseguir en estas elecciones, cuál posición yo voy a conseguir, el toma y daca. O sea, yo pienso que aquí lo que hace es más de negociación política que discusión política. Entonces, eso hay que cambiarlo y por eso nuestro movimiento, como empezamos en nuestra conversación, en el Partido Reformista, buscando cambiar esa forma de hacer política. Ver cómo la ciudadanía, de cara al 20, que tenemos mucha preocupación en el sistema de partido, el sistema de partido está en su peor crisis política. Por eso ustedes ven que aunque muchos senadores no quieren renovar la ley del partido, tienen que tratar de buscar cómo la gente ve una renovación mínima en el sistema. Para que vuelva a confiar. O por lo menos, exacto, que no tenía que colapsar el sistema de partido, que está, y en toda la región, tú mencionaste varios países, ha venido colapsando la democracia y los partidos. Y entonces salen estos candidatos outsider, que aquí ustedes saben que en las redes no hemos dado cuenta que han aparecido uno y otro, y uno cree que la percepción, que la realidad, sin embargo, es máquinas llevadas para ello. Pero en Estados Unidos te gana Donald Trump contra su partido. Te gana el candidato como Macron, que era... se distancia de los dos partidos tradicionales en Francia, pero ahora Macri en Argentina. Macri en Argentina, que es un outsider, presidente del Boca Juniors, del equipo de fútbol de Argentina. El mismo Piñera que llegó la primera vez era de Lanchile, una empresa privada. Álvaro Uribe gana por un partido que él crea, después ahora ya no es ese partido, ahora el líder del Congreso con el Centro Democrático, un partido creado recientemente. Sí, Rafael y Correa en 6 meses, partido. con partidos de izquierda y movimiento, gana las elecciones. Así es. Entonces, y ahora acaba de ganar candidatos diferentes en Centroamérica, en Costa Rica. Hugo Chávez también fue ejemplo entonces, de son eso. movimientos que se dan. Y entonces la República Dominicana está ajeno a eso. Nosotros somos diferentes a todos. O sea, ¿de dónde es que venimos? Porque verdad que no se da. Y tenemos que abogar porque hay un cambio real en la política dominicana. Si vamos a seguir militando, si vamos a seguir participando. Yo, como tú decías, somos viejos prematuros, pero tengo ya, cumplo este año, en mayo, 20 años de ejercicio político. Tengo 38 años, empecé con la mayoría de edad, sin decir que nací en un hogar que venía viendo política. Pero, y finalmente, le iba a decir también el tema de Ciudadanos en España, un movimiento que hay que ponerle mucho ojo, que se desprende un poco del conservadurismo del Partido Popular de España y vienen ganando terreno. De hecho, hoy son la principal fuerza política, algo que nunca pasaba en España porque siempre el PP o el PSOE controlaba. Y nosotros aquí en el país, yo también tengo que reconocer que el Partido Revolucionario Moderno fue el primer ensayo de la crisis del partido político, porque un partido que en 1 año y 8 meses triplicó la simpatía que tenía su partido originario, que era el PRD, y hoy en día es la segunda fuerza más importante. Entonces, efectivamente, que hay un tema con el sistema partidario que no podemos dejar a un lado. Y dentro de ese mismo tema, un elemento muy importante que nos llama la atención,
trayendo al patio, como uno muchas veces dice, esos escenarios internacionales que has esbozado sobre la crisis de partidos políticos y el espacio que esto abre para outsiders o para la antipolítica, como también se le llama. Hay una figura muy puntual en República Dominicana que está ganando espacios, inclusive hasta en las encuestas y en la opinión pública, que es Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del sátrapa, del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Nos gustaría saber si piensas que el caldo de cultivo a nivel social, a nivel coyuntural, está dado para que esa figura pudiese seguir ganando terreno. Yo pienso que, mira, como lo de Ramfia pasó hace unas elecciones con Guillermo Moreno, pasó en otras elecciones con varios candidatos, sobre todo candidatos locales, que generan y buscan un espacio donde la gente, Leonel Fernández una vez fue su primera elección, ocupó un espacio que no había ocupado, ya los líderes tradicionales habían dejado. Yo pienso que lo que está pasando con esos candidatos, con esas figuras que han venido primero sobre el pasado de su apellido, tal vez no de las acciones, como tal vez ha intentado distanciarse, pero efectivamente su apellido pesa en el país, ya sea en contra o a favor. Recuerden de donde yo vengo, de la provincia que yo vengo, justamente pesa mucho lo que es ese apellido, como te digo, por la historia, por lo que ha pasado. Yo pienso que sí, eso está pasando en esta ocasión, por lo que les decía a ustedes, la falta de representación de los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales han dejado de representar, han dejado de tocar temas, nos enfocamos más en los temas internos. Nuestro partido tiene 2 años y tanto solamente discutiendo que quién es el presidente, quién es el secretario, quién se queda con el partido, el Tribunal Superior Electoral, pero no hacemos propuestas que la gente diga, me interesa lo que el partido está planteando, sino que las figuras que mientras más te alejas del partido, más crece. Entonces, yo pienso que son figuras que pudiera, si el sistema del partido continúa su declive, pudieran tener un mayor espacio. Pero sí la garantía, pienso yo que todavía está, es que es un sistema electoral partidario. Aquí gente sin un partido con plataforma nacional, la marca pesa mucho. Fíjense, el PRD con todo y que le pasa un partido de un 5 o 6%. El Partido Reformista, con todo lo que nos ha pasado y todo lo que hemos hecho para que el partido no siga creciendo, sigue marcando y saca un 6, 7%. A pesar de ustedes mismos. Perfecto, es así, es una realidad. Entonces, nuestra generación tiene que ver que esos modelos outsiders sean siempre modelos sobre la base de la propuesta, las ideas y sobre todo propositivos. Los experimentos donde se ha Ese es un tema. Aquellos candidatos sin una base social, pero déjeme decirle que tú tienes también Dominicana, que los partidos que eran socialdemócratas, usted lo ve con idea conservadora y de centro, entonces tú no entiendes qué es lo que ellos representan. Y tú ves temas que tienen que abrazar un tema ideológico, andan por otro lado perdidos. Entonces nosotros que hemos logrado, lo que ustedes han hecho cursos también de ciencia política, yo que tengo la posibilidad, nosotros nos reímos como mismo tú hiciste, porque no es posible que un candidato se pierde en la mañana siendo de derecha, al mediodía es de centro, en la noche de izquierda. Por Dios. Entonces, yo no digo, óyeme, porque tal vez la gente entiende que uno es radical con una posición. Porque tú puedes creer en un tema específico de nacionalidad, el tema de la impunidad, corrupción, el tema, lo voy a decir, del aborto, que es controversial, pero un tema que internacionalmente se discute ideológicamente. Tú puedes tener tu posición y hasta tú puedes ser conservador y creer que tú puedes discutir el tema de aborto abiertamente y que la causal y demás. Yo siempre creo que hay que seguir también ideas. Yo persigo ideas. El que hace un planteamiento, aunque no coincida políticamente conmigo, y yo entiendo que tiene cierto avance, yo lo puedo asumir. Y te lo digo claramente, este gobierno, con el tema de educación, yo no puedo decir que en educación no ha tenido logro palpable. Yo tengo un ejemplo, y lo puse el otro día en un programa que fui. La directora del centro educativo, la directora de educativo ahora que hizo la elección del ministerio, ¿verdad? Sí. Los directores regionales y directores de distrito, esa es la palabra realmente, el nombre que tienen. Era la candidata regidora conmigo, del Partido Reformista, cuando íbamos independientes, y ella fue la de mayor valoración, y era directora del Instituto Educativo de San Cristóbal, siendo reformista. Pero para mí, evidentemente, una elección que fue equilibrada. Claro. En otros sitios he visto lo mismo. Ahora, no puedo decir lo mismo en salud pública, donde tú tienes un déficit de hospitales bastante amplio, donde el presupuesto solamente del gobierno le pone 1.3 del PIB, y en educación también un 4. Y yo creo que la salud tan importante como la educación, donde tú tienes el tema de corrupción e impunidad. Yo hablo más de transparencia, que hemos avanzado con muchas leyes, pero no hemos podido regularizar eso, y cuando aparece un imputado o un encartado, como le dice, lo que hacemos es mofa de ellos, o la opinión pública trata de confundir
a través de los medios que el Estado usa. O sea, yo pienso que son muchos retos que hay que avanzar y que el gobierno tiene sus fallas, pero lo que es positivo yo no puedo negarme. Benny, a propósito de lo que hablábamos hace un instante de lo fuerte que son las marcas, de que el político que decide irse y abandonar una marca muy probablemente no consiga éxito. Eso es lo que nos ha enseñado la historia de nuestro país. Juan Bosch se fue del PRD y le tomó 23 años llevar el PRD al poder. O sea, todo el que se ha ido de aquí no ha logrado éxito políticamente hablando. Ahora, yo veo en el caso de Hito, que Hito Biso no está decidido a ser candidato en el año 2020 con el Partido Reformista o sin el Partido Reformista. ¿Cuál es la posición de Hito? ¿Qué está pensando Hito? ¿Y cuáles son las posibilidades partiendo de eso que acabamos de ver? Mira, yo lo decía más, tú dijiste improvisaciones, inventos y demás. Hito es un candidato que tiene todas las herramientas para ser presidente de la República. Hito se ha formado, Hito se ha dedicado a estudiar, Hito lo primero que hizo fue estudiar economía, recuerdo, en esos años, ya siendo una persona de edad, porque su formación originaria es administración de empresas y un poco ingeniería. Pero Hito se formó, Hito ha hecho maestría, Hito ha participado en bastantes eventos internacionales, ustedes lo saben. Hoy mismo está en Perú, en la Cumbre de las Américas, siendo panelista de eventos al más alto nivel. Ayer mencionamos eso. Coincidiendo, exacto, con intelectuales, aunque uno eso está de acuerdo, pero pienso que Pablo Vargas Llosa es intelectual de mucha reputación internacional. Claro, al margen de las posiciones Carlos Alberto Montaner, una persona que escribió Fabricantes de Miseria, El Perfecto Idiota, o sea, tipos que son intelectuales. Miguel Ángel Rodríguez, presidente de Costa Rica, independientemente de su situación legal, es una persona importante. Tuto Quiroga, presidente de Bolivia, o sea, y fui a la oposición de Sebastián Villera también, amigo personal de él. Entonces, pienso que ha logrado codearse, formarse, y tiene esa herramienta. Entonces, él es de un partido tradicional, realmente, y viene de la política partidaria, y sabe lo que es hacer política en los partidos. Pero justamente lo que ha pasado es que la sociedad lo ha visto como un outsider, porque las posiciones de Hito van más allá de los partidos políticos. Hito te habla de muchos sectores, ahora está haciendo un recorrido por el nivel nacional, y no es la política tradicional de una reunión con dirigentes, tiene un discurso que vamos a cambiar, sin embargo, Hito está yendo al sector productivo de las comunidades que nadie visita. De hecho, muchos sitios que hemos pasado, ha pasado el presidente a visitar de sorpresa y se han quedado esperando. Y de verdad, Hito ha tenido que de esa visita que hace, llamar a alguna gente amiga de él para decirle, mira, es verdad que estamos en parcelas diferentes, pero ustedes no pueden venir a ofrecerle a esta gente un tractor y ellos esperar y endeudarse y no mandárselo. O sea, cosas así. Fuimos, por ejemplo, a la mata de Farfán y había una cooperativa de lecheros que le faltaba un tanque que habían ofrecido mucho tiempo y él lo gestionó con su rol de diputado también y trató de que se lo llevaron allá. O sea, son acciones que Hito viene haciendo, no desde ahora, no son de pose. Tiene años Hito abrazando causas nacionales, redactor de la ley de armas, por lo menos propulsor, que ha ayudado en la última etapa a mejorar por el control de armas y aquellos hechos bélicos que llevan las armas. Hito es el propulsor de la ley de sociedades comerciales, que ustedes saben cómo cambió la economía dominicana y la formalización de mucha gente. Hito trabajó el presupuesto participativo, que es una ley que muchos alcaldes la cogen de la mano y que estadísticamente ha demostrado que los alcaldes que la usan tienen mayor capacidad de reelección en su puesto porque se abren a la sociedad cómo administrar los recursos. Así que Hito es un candidato que al margen de los partidos políticos levanta simpatía y la gente siempre lo pondera. Y creo que sí que el Partido Reformista es su plataforma natural, él no ha renunciado a ella, siempre aboga por ello y es el principal propulsor de este cambio. Bueno. Así que yo pienso que finalmente, y agradezco la oportunidad, los reformistas tenemos de una vez por todas que buscar nuestro espacio. Nosotros representamos en la posición más de centro de la sociedad dominicana, siempre tenemos propuestas de cara a la nacionalidad, de cara a lo que es el valor patrio, rescate del medio ambiente, y temas que son esencialmente los reformistas que no podemos renunciar a ellos y que siempre estaremos abogando porque la República Dominicana se desarrolle y crezca como quieren todos los dominicanos. Muchísimas gracias, Benny. La verdad que para nosotros es un enorme privilegio tener la oportunidad de tratar todos estos temas tan relevantes para la partidocracia nacional y para toda la República en sentido general. Para nosotros un inmenso honor haber contado con su sintonía esta noche. Les invitamos a que mañana a la misma hora y en el mismo canal nos acompañe nuevamente. Feliz resto de la noche, que Dios les bendiga.